Reciban todos un cordial saludo. Este video tiene el objetivo de hacer una retroalimentación de nuestro estudio de caso primera entrega. La idea es encontrar y discutir acerca de los errores que hubo en la mayoría del grupo para que no volvamos a hacer este mismo tipo de malos procedimientos o malas identificaciones de las sustancias químicas que no solamente podrían generar una mala nota en un trabajo, como en este caso, sino que si es en la vida real, podrían generar un accidente, una exposición laboral elevada o inclusive la muerte de un trabajador cuando yo no identifico de forma correcta una sustancia química. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que en su actividad laboral van a tardar bastante tiempo, van a tener que invertir mucho tiempo buscando información para poder identificar las sustancias químicas que están en el inventario de una empresa o en un proceso particular. Tengo personas que me han dicho, por ejemplo, para ciertos procesos llevan 1 año y medio buscando la información de las sustancias químicas de una empresa particular. Es decir, esto no es cuestión de hacer identificaciones apresuradas de las sustancias químicas, sino de buscar la información que no es fácil de encontrar y poder llegar a una conclusión y a una identificación segura de la sustancia química. En el caso de nuestra primera entrega, es un ambiente laboral en el cual se elaboran espumas de poliuretano para elaborar colchones y otro tipo de productos que contienen poliuretano. Resulta que para elaborar esas espumas de poliuretano se utilizan varias materias primas, muchas de las cuales son tóxicas y otras pueden no serlas. Aquí están relacionadas entonces las sustancias químicas que esta organización utiliza para fabricar el poliuretano: amina TL, octoato de estaño T9, silicona K680, poliol baja estándar, TDI 8020, polimérico KE 878N y cloruro de metileno. Todas estas sustancias químicas están así relacionadas en las facturas de compra de reactivos químicos de esa empresa. Aquí ustedes pueden ver una imagen, una fotografía real de la planta donde se fabrica estas espumas de poliuretano. Pueden ver que ahí hay una máquina que produce la espuma, fíjense, de hecho es bastante visible la contaminación con residuos de espuma, y también aquí se almacenan sustancias químicas. ¿Cuáles? TDI, poliol y polimérico. Las otras sustancias químicas están almacenadas en otros lugares. El problema al que nos enfrentamos entonces es cómo vamos a hacer para identificar estas sustancias químicas de forma correcta. Si aquí están relacionadas es por nombre común o por nombre comercial. Aquí comienza entonces la ardua tarea de buscar la información y las hojas de seguridad. En la vida real, cuando ustedes solicitan las hojas de seguridad al proveedor, muchas veces no se las entregan, ni siquiera ellos mismos las tienen, o tienen unas hojas de seguridad bastante obsoletas y desactualizadas que inclusive ni siquiera tienen los pictogramas del sistema globalmente armonizado. Van a encontrarse entonces con ese panorama en el cual no es tan fácil identificar la sustancia química, y de eso se trataba este caso. Obviamente estamos en proceso de aprendizaje y de esto se trata. Por eso son 3 entregas. Esta era la primera entrega, pero vamos a tener una segunda y una tercera, basados en el mismo caso, pero cada vez profundizando más. Los errores comunes que encontré en el grupo son los siguientes. El primer error es la identificación errada de la sustancia química, en donde me colocan números CAS que no corresponden con el nombre de la sustancia química y viceversa. Nombres de sustancias químicas que no corresponden con el CAS. Un ejemplo de eso es con el cloruro de metileno. Fíjense cómo el número CAS correcto del cloruro de metileno es 75092, pero si ustedes cometen un error de digitación y en cambio del 2 colocan un 1, aquí se genera un error porque este número CAS 75091 no existe. La sustancia química entonces no puede ser identificada. O si cambian otro dígito, por ejemplo 7508-1, cambiando este dígito de acá, vamos a cometer un error gravísimo, y es que vamos a identificar esa sustancia química como otra. Fíjense como un CAS muy similar al del cloruro de metileno, solamente cambié un 9 por un 8, me da la identificación de otra sustancia química totalmente diferente, que es el etanetiol. Un error gravísimo.
Ese error fue frecuente en algunos casos que pude calificar. Otro error común es que por el afán de completar un requisito o de llenar una tabla, al ver que no encontraban exactamente la identificación de la amina TL, entonces ustedes se apresuraron a colocarme cualquier tipo de amina. Resulta que hay muchísimos tipos de aminas. Fíjense nomás en este ejemplo cómo hay 3, 6, 9 tipos de aminas diferentes. No por el hecho de que es una amina, yo la voy a identificar como la amina TL que se utiliza para fabricar espumas de poliuretano. Y en muchos de los casos que yo califiqué tenían aminas de cualquier tipo, aminas que se utilizan para fabricar plaguicidas, por ejemplo, otras aminas que se utilizan como colorantes, que son las aminas aromáticas, y bueno, varios ejemplos les podría citar de aminas que ustedes me colocaron en los cuadros por el afán de llenar un requisito y no ser cuidadosos en identificar de forma certera esa sustancia química. Tercer error, la identificación de isómeros, y este error creo que fue del 100% de los estudiantes, no hubo ninguno que tuviera esta parte bien. Por eso opté por calificarles de forma positiva este error, porque pues, si el 100% del curso no fue capaz de identificar la diferencia entre los isómeros, pues debe ser porque no tiene el conocimiento de este tema. Entonces voy a explicarles el tema de los isómeros. Los isómeros son un tema que se ve en química. En química puede ser en el colegio, también se ve en la universidad. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son diferentes formas de la misma molécula. En el caso de nuestro análisis, aplica para el TDI 80-20. Resulta que el TDI 80-20 se llama 80-20, ¿por qué? Porque tiene 80% del TDI 2,4 y 20% de un isómero del TDI, que es el 2,6 TDI. Significa entonces que esta sustancia química se compone de dos, que son tan similares que tienen el mismo nombre incluso, TDI. Pero si ustedes se dan cuenta, acá hay unos numeritos que no son iguales. Fíjense cómo esta primera molécula se llama 2,4 TDI. ¿Por qué? Porque los grupos funcionales están en el carbono 2 y en el carbono 4. Por eso se llama 2,4 TDI. Pero si vemos aquí a su isómero, la fórmula química es exactamente igual, pero cambia el lugar donde se ubican los grupos funcionales, porque en este caso los grupos funcionales están en el carbono 2 y en el 6. Por eso se llama 2,6 TDI. Fíjense cómo los números Cas de ambos isómeros son diferentes. A eso es lo que en química se le denomina un isómero, y hay que tener mucho cuidado porque esos isómeros tienen comportamientos muy diferentes desde el punto de vista toxicológico. Así que cuando yo les pedí a ustedes que me identificaran los isómeros, el TDI 80-20, muchos me dijeron, por ejemplo, que era 2,4 TDI, otros me dijeron que era 2,6 TDI y algunos se confundieron y me pusieron los dos y además me colocaron otras mezclas. Mejor dicho, aquí encontré de todo tipo de identificación. Para el caso de TDI 80-20, ustedes tenían que colocarme que el 80% o una fracción de la molécula era de 2,4 TDI y la otra fracción era de 2,6 TDI, cada isómero con un número Cas diferente. Ahora, el cuarto error que encontré, bastante común también, fue con el cloruro de metileno. Cuando identificaron cloruro de metileno, entonces vi que algunos estudiantes me decían que el cloruro de metileno era el monoclorometano, cuyo caso es 7487-3, y este no es el cloruro de metileno. El cloruro de metileno se denomina diclorometano porque tiene dos cloros y su número Cas es 75092, pero encontré estudiantes donde me identificaron la sustancia como monoclorometano. Imagínense la diferencia desde el punto de vista toxicológico entre estas dos moléculas. No puedo asumir que son iguales por más que sean bastante similares en nombre y en estructura química, porque fíjense que tienen dos números Cas totalmente diferentes.
Y el quinto error que encontré con menos frecuencia, pero también estuvo ese error allí, es que me colocaron pictogramas del sistema antiguo. En Colombia desde hace aproximadamente 2 años, 3 años, se adoptó el sistema globalmente armonizado para la elaboración de estas fichas de seguridad, en donde los pictogramas pues cambiaron. Anteriormente manejábamos este tipo de pictogramas y estos fueron los pictogramas que algunos estudiantes me colocaron. Estos pictogramas ya no son válidos, sin embargo pues estamos en este momento en proceso de transición en el país y no todas las hojas de seguridad están actualizadas con el sistema globalmente armonizado. Pero los pictogramas del sistema nuevo son diferentes pero equivalentes al anterior. La idea es que a nivel mundial pues todos hablemos el mismo idioma a través de estos pictogramas, porque anteriormente habían muchos tipos de símbolos. Entonces pues eso generaba bastantes confusiones. Pero en este momento la idea es que todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas, a excepción de un grupo que no se acoge en este tipo de transición, lleven estas nuevas denominaciones de frases y de pictogramas del sistema globalmente armonizado. El punto final que quiero discutirles es el de las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son el broche con el cual ustedes cierran un trabajo. Si el trabajo puede estar perfecto, digamos, desde el punto de vista toxicológico pueden haber identificado todas las sustancias químicas perfectas, pero si las referencias bibliográficas no están o están citadas de forma ambigua o no cumplen con las normas científicas de citación de referencias bibliográficas, ese trabajo tiene muy mala reputación. En el ámbito académico y científico es muy valorado el hecho de respetar los derechos de autor y regirnos bajo las normas APA para citar referencias. Cuando nosotros nos tomamos a la ligera esto, entonces nuestro trabajo no tiene una buena apariencia. Los estudiantes deben desde ahora y desde primer semestre se les hace énfasis en la importancia de citar de forma adecuada y de referenciar cumpliendo las normas APA. La mayoría, lo que recuerdo en este momento es que me colocan muchas siglas. Por ejemplo, aquí me hubieran colocado APA, pero la sigla la tienen que desarrollar. Ustedes no pueden colocar aquí siglas en la referencia bibliográfica, sino que tienen que colocar el nombre completo. La fecha, usualmente tienden a colocarme mes, día y año, pero basta solo con colocar el año entre paréntesis. Y este error del título es el más común y es que los títulos deben ir en cursiva. La mayoría no hace uso de cursiva. La sangría francesa también es otra falencia que encontré. Aquí obviamente faltaría la URL si es descargada desde internet. Entonces, el hecho de que en este trabajo se califique con bastante peso las normas APA no significa que no sea importante el resto del trabajo. Significa que un trabajo de excelente calidad académica debe tener sus referencias bibliográficas de forma correcta. Y esto no es complicado, es algo bastante sencillo. Hay muchas páginas que ustedes pueden consultar para hacer la citación adecuada de sus referencias bibliográficas y con una buena referenciación ustedes cerrarían con broche de oro sus documentos. De lo contrario, como les dije antes, pierde la calidad académica, la calidad científica, la calidad profesional del documento. Finalmente, aquí en el estudio de casos segunda entrega está la tabla con la identificación correcta de las sustancias para que ustedes retroalimenten lo que ya hicieron. Aquí están los números CAS. Fíjense cómo la silicona K680, que era bastante complicada de encontrar, tiene un problema y es que tiene secreto industrial. Eso significa que es desconocida la sustancia química y por lo tanto pues no tiene un número CAS. Aquí están los dos isómeros del disocianato de tolueno. ¿Qué otra? El diclorometano del cual ya hablamos antes. La amina teda. Fíjense que está compuesta de dos sustancias químicas, por eso es tan difícil encontrar la hoja de seguridad de la amina TL. Y bueno, esto es para que ustedes por favor retroalimenten los resultados de su